Grupo Oro presentan. El mundo no había visto una crisis de esta magnitud desde la Gran Depresión. Y a diferencia de otras crisis, Iván, en esta ocasión los mexicanos ni las manos metimos. No fue causada por el gobierno de México, no fue causada por la irresponsabilidad de una sociedad o de unos empresarios mexicanos. Es provocada, primordialmente se da a partir del sistema financiero en los Estados Unidos, de los créditos hipotecarios, de la evaluación de esos activos. Y eso trae como una consecuencia, de pronto, un contagio a nivel internacional de todo el sistema financiero. Y eso después repercute en la economía, baja ya lo que es el consumo, baja lo que es la liquidez, los créditos para el desarrollo, para los proyectos. Se cierran las llaves de los desarrollos, se cierran las llaves de esos proyectos, se cae la confianza del consumidor. Y dramático. Y entonces lo que ocurre es que cuando México, desde que tenemos el Tratado de Libre Comercio, empezamos a exportar de una manera, bueno, fue una buena noticia porque se expandió lo que es un mercado para los mexicanos y entonces pudimos producir más y vender más hacia Estados Unidos y Canadá. Pero a tal grado de que 8 de cada 10 de nuestros productos que exportamos, Iván, pues se van a los Estados Unidos. Y la segunda fuente de ingresos que tenemos de divisas en México viene de las remesas. Que se cayeron, por cierto, 8.5. En el primer trimestre del año. Que me parece, la verdad, una caída, pues, no tan grave como podría haber sido. Y eso de lo que te habla es de que los migrantes mexicanos, en primer lugar, lo que habíamos anticipado aquí, que no iba a haber un regreso masivo de migrantes, como no lo ha habido, y yo creo que no lo hará. No lo hará. Pero segundo, que tienen más capacidad de ahorro y por lo tanto, a pesar de no tener actividad en estos momentos, pueden seguir enviando remesas a sus familias en México. Y quizás la única buena noticia de todo esto, para efectos del envío de remesas, es que el tipo de cambio, al haberse depreciado, digamos, un 30% aproximadamente en los últimos 8 meses, pues entonces significa que las familias en México están recibiendo, en términos de dinero, más de lo que estaban recibiendo, los que están recibiendo, digamos, dólares. Bueno, pero esa me parece que es simplemente el efecto. Volvamos al tema económico de fondo. Entonces, ¿por qué le pega a México una situación que no es provocada en México, que empieza en Estados Unidos, que luego se contamina en el resto del planeta, en el sistema financiero? ¿Y por qué nos afecta a nosotros? Pues porque la recesión en Estados Unidos trae como consecuencia el que se deje de producir y se deje de consumir. Y si se deja de consumir, entonces nuestros productos pues ya no pueden entrar a ese mercado. Se estancan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen una gran cantidad de fábricas, lo que se llama los inventarios, es decir, produjeron una serie de computadoras o automóviles o autopartes, pues pensando que los iban a colocar con el ritmo que habían programado o planeado. Resulta que se cae esa demanda, tienen mucho en bodega, pues entonces dicen, ¿para qué sigo produciendo y para qué sigo contratando gente? Lo que es más, me está costando operar y no estoy vendiendo. Y por eso es que, por un lado, ni la economía crece, ¿por qué? Porque no hay nuevos proyectos de inversión, pero también el empleo se pierde porque se deja de producir, deja de haber una demanda en los mercados de los distintos bienes y servicios que se producen y que se ofrecen, y entonces lo que hace una empresa es decir, pues voy a aguantar lo más que pueda con estos empleados, pero si no produzco y no vendo y sigo con el mismo nivel de gastos, pues terminaré quebrando. Entonces por eso se recurre a paros técnicos, a reducción de jornadas y en última instancia al despido de personal o a la no contratación de nuevo personal. Y entonces tenemos una gran presión de puestos de trabajo cada año que se suma a lo que... Entonces vienen nuevos puestos de trabajo porque nuevos jóvenes ingresan al mercado laboral formalmente hablando, ¿sí? Van a la búsqueda de una oportunidad de empleo. Combina eso con los despidos que se puedan llegar a dar y eso es lo que te presenta pues, un cuadro muy negativo. Por eso es que lo que hizo el presidente Calderón, porque así como decía hace un momento que esta crisis es la peor que hemos tenido en la historia reciente de la humanidad, no es la peor crisis que hayamos tenido en México. La de 95 fue una crisis de mayores dimensiones, de mayor gravedad. Pero lo que sí es cierto es que, como te decía, no la provoca nuestro gobierno y sin embargo, en esta ocasión, el país en su conjunto, las finanzas públicas, son mucho más sanas que lo que eran hace 15 años.
Es decir, hay disciplina fiscal. ¿Por qué? Porque no gastamos más de lo que ingresamos, ¿verdad? Porque las reservas del Banco Central hoy pues, tienen un nivel histórico también, más de 80,000 millones de dólares. Porque los bancos están bien capitalizados, en el 95 quebraron los bancos. Porque la inflación está razonablemente controlada. Estás hablando de niveles del 6%, cuando en aquellos momentos hablaba de niveles del 60%. ¿No es ficción? No, no, por no esto, queda, no, a ver, no. pregunto, ¿no es ficción por esto de las elecciones y después de las elecciones Mira, vendrá el golpe? tienes afortunadamente la ventaja de que la inflación no la mide el gobierno. Es el Banco Central y es un banco totalmente autónomo, ¿sí? Totalmente al margen del gobierno. Entonces, en ese sentido es muy confiable lo que es el reporte que hace el Banco Central, porque además el mandato, cuando la gente dice, oye, ¿qué es eso de un Banco Central? ¿Para qué nos sirve un Banco Central? Para llevar justamente la política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? El asegurarse de que se preserve el poder adquisitivo para la gente. Porque lo que nos pasaba antes, cuando el Banco de México, el Banco Central, dependía directamente del gobierno, pues era muy fácil la tentación. ¿Te acuerdas cómo te decía? Echabas a andar la maquinita del dinero y entonces los proyectos, pues necesito dinero, aunque tu presupuesto no lo trajera originalmente, pues rompías con cualquier balance y dices, emítase billete, gastes en este proyecto de infraestructura, aumenten los salarios artificialmente a la gente. Entonces la gente estaba muy contenta porque, oye, mira, hay más dinero en la economía y yo gano más. Es lo que crees. Dijeron que te aumentaron 50% tu salario, pero al día siguiente perdía el 60% de su valor. Y eso es lo que se llama inflación, es la pérdida del poder adquisitivo. Lo que hace el Banco de México es estar controlando cuánto dinero hay en la economía respecto de los bienes y servicios que se están ofreciendo en el mercado. Y por eso, la gran ventaja que se tiene es que, sea el gobierno que sea, y pase lo que pase, la única misión que tiene el Banco de México, hoy hay una discusión de si debiera cambiarse la Constitución y la ley orgánica del Banco Central para que también promuevan el crecimiento económico. Porque hoy, hasta hoy, su mandato es controlar la inflación y por tanto el poder adquisitivo del dinero. Entonces, esa situación, ese entorno es en el que estamos metidos. Cuando yo digo, es que el presidente del empleo, es lo que prometió. Mira, en primer lugar, nunca, jamás de los jamases, en esos tiempos, imaginamos que se nos fueran a juntar, es de la tormenta perfecta. Una crisis económica, una contingencia sanitaria y una crisis de seguridad pública. Y en ninguna de las tres, ¿sí?, podemos decir que hubiera sido previsible, esperada, ¿sí?, o responsabilidad de pronto por una decisión del gobierno. Pero a nosotros nos toca resolverlo, Iván. Y para eso estamos. Sí, y nos sentimos muy afortunados de estar aquí. Con toda franqueza, bueno, pues la tormenta perfecta, siempre existen posibilidades, sí, cuando claro, se navega en el océano, siempre. Y un marinero o un buen capitán lo sabe. Y aquí estamos. Y ahí hay que estar. Digo, ya están arriba, ustedes no lo estamos este lamentando, barco, no lo estamos pues lamentando. Con toda franqueza, ustedes tienen que saber cómo, creo yo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos damnificados tiene esa tormenta hasta este momento en materia de empleos? No, bueno, mira, la cifra de empleo, por cierto, yo creo que se va a dar a conocer hoy o probablemente el lunes del mes de mayo. Porque eso es lo que nos va también a dar una dimensión de qué fue lo que pasó. Sobre todo en el sector comercio, servicios y turismo. Que sufrió muchísimo. Que sufrió mucho por la contingencia sanitaria. Sobre todo porque esta serie de alertas que se dan a nivel internacional, pues pusieron a los gobiernos también pues en un estado de alerta hacia el interior de sus países, ¿sí?, respecto de los propios visitantes o inversionistas que pretendían venir a México por alguna razón. Y entonces se detuvo el flujo de turistas y de inversionistas extranjeros durante los primeros días de mayo de una manera muy pronunciada. Afortunadamente las cosas se están revirtiendo. Afortunadamente, pues, hoy mismo voy a salir a Cancún para alcanzar al señor presidente para incorporarme a su comitiva, y va a haber una reunión iberoamericana de alcaldes, donde vienen los principales alcaldes de las ciudades más importantes de la región iberoamericana, es decir, de todo el continente americano, de España y Portugal. Y de lo que se trata es de mandar esta señal al mundo de que México es un país en el que se puede no solamente volver a visitar con tranquilidad y seguridad, sino también se puede seguir invirtiendo. Y de eso se trata. Vamos a saber, como te decía, cuál es la cifra de cómo afectó a estos sectores, comercio, servicios y turismo, la contingencia sanitaria, que se sumó a la que ya traíamos, a la contingencia económica. Lo vamos a saber en las próximas horas. Pero con todo, yo lo que te puedo decir, Iván, es que lo que vemos es hacia el final de este año un trimestre mucho mejor de los primeros trimestres de este año.
me parece que estamos pasando por la etapa más difícil. O sea, ¿sientes tú que este es Mira, es que... la parte más oscura? Yo creo que es la parte más difícil la que estamos atravesando. Mira, en cuanto a desocupación se refiere, son números, dice, oye, este número de arriba de 5%, pues prácticamente histórico, no lo habíamos visto, hace un año era de 3 puntos y fracción. Efectivamente, tenemos 5.25 de tasa de desocupación. Significa que 5 de cada 100 personas que están en la población económicamente activa buscan trabajo sin encontrarlo. Pero fíjate lo que está pasando, y no es que sea mal de muchos, consuelo de pocos, ¿eh? Ese no sirve. No, sí sirve. Tú lo sabes. Sí sirve. A ver, ¿por qué? ¿Sabes cuánto tiene España de desocupación? 18.1. 18.1%. Portugal 9.3%. Sí, pero sí, Alemania 7.7%. Estados Unidos 9%. Bueno, Estados Unidos tiene la tasa de desocupación más alta de su historia. De su historia. De su historia. Lo que te quiero decir es que estamos viendo un problema global